En el video anterior hemos hablado sobre la relación existente entre la filosofía, la misoginia, el odio y el miedo hacia la mujer. Dijimos que fueron los románticos en el siglo XVIII los que construyeron la idea de Grecia como la cuna de Europa. También dijimos que desde finales del siglo XV, a partir de los descubrimientos geográficos para Europa, la filosofía se encargó de justificar y racionalizar el colonialismo, el expansionismo geográfico, el imperialismo, el racismo y la esclavitud como fenómenos naturales. Vimos también que las mujeres tienen una historia la cual ha sido silenciada por un proceso histórico androcéntrico y que conocer esa historia es indispensable y básica para lograr la emancipación de la mujer. En esta ocasión continuamos con dicho estudio centrándonos en la vida y obra del filósofo vienés Otto Weininger. Bienvenidos. Esta es la primera escuela de pensamiento crítico descolonial del Uruguay. Si bien la filosofía denominada moderna, idealista, ha tenido el conocer como tema central, epistemológico y nociológico, en lugar del ser de las filosofías antigua y medieval de carácter realista y ontológico, lo transmundano no ha sido abandonado en la filosofía denominada moderna ante lo simundano, y además el filósofo moderno ha sido influenciado por una lógica colonialista desde finales del siglo XV y los descubrimientos geográficos europeos. A medida que vamos evolucionando, aprendiendo y cambiando, debemos valorar los logros alcanzados hasta este momento y reconocer que sin ellos hubiese sido imposible llegar a las conquistas obtenidas en la actualidad. La filosofía ha realizado un proceso importante, abriendo paso a la epistemología científica de Occidente. En la actualidad, creemos que las interrogantes deberán dar paso a la ciencia y no a la filosofía. Del mismo modo que otras formas de pensamiento crítico históricamente anteriores a Grecia, la filosofía occidental ha desempeñado una función muy importante en el proceso histórico al hacer de la razón la característica humana donde el conocimiento racional adquirió una progresiva autonomía, convirtiéndose en un fin por sí mismo. Deja de ser sustancia y pasa a ser función. Va dejando de ser especulación para convertirse en racionalismo experimental. En la filosofía conocida como moderna, se caracterizó la especulación y la teoría con la realidad observable. La filosofía fue estableciendo paulatinamente sus bases científicas y los datos experimentales debieron concordar con las construcciones racionales, aunque continuó ligada a la metafísica, a la religión y posteriormente a las fuerzas coloniales e imperialistas. Debemos tomar conciencia sobre la influencia de fuerzas históricas inconscientes internalizadas en nuestra vida anímica presente, en la forma que tenemos de interpretar el mundo, de sentir, de vernos y de ver al otro. Creemos que nuestros pensamientos son nuestros en realidad
Mientras tanto, estamos condicionados por un bagaje imperceptible histórico proveniente de diversas fuentes irracionales. En el libro Eurocentrismo, Monoteísmo y Epistemología de la Descolonización, hice un estudio de lo que he denominado transmutación histórica, por el cual las ideas del pasado llegan hasta nosotros. Algo así como los círculos concéntricos que se forman cuando un cuerpo cae en las aguas en reposo. Estamos profundamente influenciados por pulsiones evolutivas del pasado histórico. La influencia del pasado llega hasta nuestros días ya deformada, sin que podamos percatarnos de ello. Estas fuerzas tienen un origen arcaico, místico, mágico, religioso, y se han transmutado en el tiempo bajo formas adaptativas a la evolución cultural y social. En la medida que la cultura se fue secularizando, estas fuerzas se resisten a desaparecer por completo, manteniendo su arraigo bajo otras formas sustitutivas y disimuladas de poder. La exclusión social mediante el racismo, la misoginia, el odio hacia la vida, son parte de estas fuerzas que se han perpetuado a través de la filosofía, a pesar de los vanos esfuerzos que ha hecho ésta al intentar sacudirse el polvo de sus prejuicios arcaicos. Somos influenciados por fuerzas provenientes de un pasado remoto cuyos mecanismos ignoramos. Si bien es cierto que la filosofía nos enseñó a ejercitar la capacidad crítica y el pensamiento, esa misma capacidad crítica filosófica no fue suficiente para superar las barreras del odio, la misoginia, la esclavitud, el racismo, el eurocentrismo y el desprecio hacia el no europeo. El filósofo ha sido condicionado por la lógica de su propia cultura que lo ha modelado. Hombres y mujeres tenemos la potencialidad de cuestionar el mundo, de desarrollar nuestra capacidad crítica. Estamos persuadidos que la ciencia y su método epistemológico ha desplazado a la filosofía como método de conocimiento en su forma de hacer preguntas y obtener respuestas. Creemos que la filosofía deberá estudiarse como la historia del pensamiento dentro de otras asignaturas, pero no como un conocimiento independiente y académico. Consideramos que el término filosofía deberá quedar limitado solo para la cultura griega, enmarcado dentro de un contexto cultural, temporal y geográfico determinados en el pasado. Por lo tanto, consideramos incorrecto hablar de filosofía de la naturaleza o de filosofía medieval, filosofía india, filosofía egipcia, filosofía moderna, filosofía musulmana, entre otras filosofías. Entendemos que debemos erradicar el término filosofía más allá del siglo III antes de nuestra era y cambiarlo por pensamiento crítico o formas de interpretar el mundo. Ejercitar el pensamiento, la duda, dilatar nuestra capacidad de asombro, de formularnos preguntas y responderlas, es un ejercicio que deberá dar paso a la epistemología científica. Creemos que el pensamiento filosófico deberá estar supeditado a las ciencias. Sería mejor hablar entonces de filosofía de las ciencias del comportamiento o de filosofía del derecho, de filosofía política, filosofía de la medicina, aunque nosotros preferimos hablar de pensamiento
crítico, en lugar de filosofía. Es decir, el ejercicio de la capacidad crítica, de asombro y de cuestionarnos el mundo va más allá de la filosofía griega y del pensamiento que conocemos como filosofía. Creemos que es necesario crear ciertas asignaturas integradoras que deconstruyan nuestra educación oxidada de carácter eurocéntrico, helenocéntrico, androcéntrico, excluyente, racista y colonial. La mujer ha sido históricamente una de las víctimas de la filosofía y el filósofo vienés, que estudiaremos a continuación, ha sido uno de los innumerables misóginos filosóficos admirados por una crítica masculina europea. Se le ha puesto sordina al odio filosófico, mientras se han exaltado los filósofos citando ciertas ideas como pensamientos relevantes, pero soslayando el contenido denigratorio de la filosofía. Otto Weininge nació en Viena en 1880, ciudad en la cual residió y murió en 1903. De descendencia judía, fue conocido por su libro Sexo y Carácter, que aparece en mayo de 1903. Las ediciones se suceden rápidamente. La segunda en noviembre del mismo año. En el siguiente salen 4 ediciones y en 1923 alcanza ya a 25, sin contar las traducciones a 6 o 7 idiomas. Pero el autor no llegó a ver sus resultados, ya que a poco de publicada la primera edición, el 4 de octubre de 1903 se suicidó. Para el filósofo, la inferioridad de la mujer no corresponde a la evolución de la cultura, es el resultado de una polaridad, siendo lo femenino lo pasivo, lo contingente, y lo masculino lo activo y lo eterno. Para Weininge, la feminidad es el mal y deberá ser negada y suprimida. Su trabajo se divide en 2 partes. La primera, psicológico-biológica, y la segunda, filosófico-psicológica. Su pensamiento ha sido motivado por el prejuicio, el odio, la desesperanza de un hombre atormentado por sus insoportables dudas, miedos e incertidumbres. Un profundo odio hacia la mujer y al mismo tiempo hacia la vida y hacia sí mismo. Weininge ha sido uno de los numerosos filósofos que desde Platón hasta nuestros días han sembrado misoginia, racismo y odio. El filósofo llegó a la conclusión que la mujer es incapaz de emanciparse por sí misma. Solo lo pueden lograr ciertas mujeres, porque la emancipación de una mujer es identificable con el grado de su masculinidad. Son esos rasgos masculinos los que la enaltecen. Es decir, en la medida que se asemeja al hombre, dependiendo de su grado de masculinidad, logrará alcanzar condiciones intelectuales superiores. Son precisamente estos rasgos masculinos en la mujer los que la engrandecen. La mujer carece de capacidad intelectual en sí misma, solo la obtiene en la medida que tenga un cierto grado de acercamiento biológico intersexual al hombre. Escritoras, matemáticas, novelistas, periodistas, pintoras, llegaron a tener cualidades creativas gracias a esta proximidad intersexual masculina. La mujer en sí misma no merece que se le atribuya ninguna importancia, ningún logro o descubrimiento.
Immanuel Kant y David Hume equiparan, según ellos, a los negros del África con la mujer. Cito textualmente a Kant en sus observaciones acerca del sentimiento de lo bello y de lo sublime. Dice lo siguiente: los negros del África no tienen sentimiento alguno acerca de la naturaleza que sobrepasa a lo pueril. El señor Hume invita a todo el mundo a que presente un solo ejemplo en el que un negro haya demostrado talento y afirma: entre los cientos de miles de negros que han sido trasladados de sus países a otra parte, aunque muchísimos de ellos hayan sido puestos en libertad, no se ha encontrado ni una vez uno solo que haya presentado algo grande, ya sea en el arte o en la ciencia o en cualquier otra cualidad gloriosa. Si bien entre los blancos se encumbran algunos continuamente desde el vulgo más bajo y conquistan un prestigio en el mundo con dotes excelentes. Tan esencial es la diferencia entre estos dos géneros humanos y parece, en efecto, tan grande con respecto a las aptitudes temperamentales como la del color. La religión muy extendida entre ellos, como el fetichismo, es tal vez una clase de idolatría que se hunde tan profundamente en lo pueril como solo parece ser posible siempre a la naturaleza humana. Una pluma de ave, un cuerno de vaca, un caparazón o cualquier otra cosa común, tan pronto como sea consagrada por unas palabras, pasa a ser objeto de veneración y de invocación en juramentos. Los negros son muy vanidosos, pero al modo de los negros, y son tan habladores que han de ser separados unos a otros a palo. Fin de la cita. Y continúa: el negro representa al hombre natural en toda su barbarie y violencia. Para comprenderlo, debemos olvidar todas las representaciones europeas y debemos olvidar a Dios y la ley moral. Para comprenderlo exactamente, debemos hacer abstracción de todo respeto y moralidad, de todo sentimiento. Todo está de más en el hombre inmediato, en cuyo carácter nada se encuentra que suene a humano. Por eso, precisamente, no nos es fácil imaginar su naturaleza por dentro, como no podemos compenetrarnos con un perro o con un griego arrodillado delante de la estatua de Zeus. Solo mediante el pensamiento podemos alcanzar una inteligencia de su naturaleza, pero no podemos sentir más que aquello que es igual a nuestras sensaciones. Fin de la cita. La pasividad y la inferioridad intelectual y pueril del negro hacen de él un objeto, una cosa, un ente, no una persona. Un ser que filogenéticamente se emparenta a la especie animal, que no siente dolor o lo siente con menor intensidad, evitando de esa manera la culpa y remordimiento del hombre blanco por los malos tratos, la explotación, la esclavitud y el colonialismo. Este odio visceral, la proyección de la vanidad, el odio y la maldad sobre lo diferente, esta construcción judeocristiana y eurocéntrica de interpretar y juzgar al mundo como idolátrico, fetichista, inferior, herético y salvaje, la condenación de cualquier creencia que no se ajuste a la única verdad revelada por una deidad celosa y unitaria. En sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Hegel
afirma que el negro representa, según ya hemos dicho, el hombre natural, indómito y en completa barbarie. Cuando queremos comprenderlo bien, hemos de hacer abstracción de todo lo que sea respeto y moralidad objetiva, así como de todo lo que se llama sentimiento. En este carácter no se puede hallar nada que suene a humano. Los extensos relatos de los misioneros confirman plenamente todo esto, y solo el maometismo parece ser lo único que se aproxima un poco a los negros a la civilización. Fin de la cita. A partir de los descubrimientos geográficos para Europa, la mujer ha compartido cierta analogía denigratoria con el negro. La idea de inferioridad, insensibilidad, puerilidad, inhumanidad, inferioridad intelectual y pasiva. Cuando hablo de mujer, me refiero a la mujer blanca y europea. La mujer negra comparte peores características brutales asignadas al hombre negro, mientras que la mujer blanca europea permanece en una posición intermedia entre el niño y el hombre europeos. El hombre y la mujer negros permanecen en una posición intermedia entre el hombre europeo y los animales. Para Weininge, la mujer jamás podrá compararse con los genios masculinos. A partir de la Revolución Francesa, la religión debilitó su influencia ante la ciencia y los argumentos teológicos se fueron secularizando, de tal manera que la inferioridad de la mujer pasó a explicarse biológicamente. En la medida que la mujer se fue liberando de la subordinación, fue creciendo el temor del hombre de ser superado. Este temor inconsciente lo podemos ver a través de la historia. Weininge creía que la mujer era naturalmente incapaz de emanciparse por sí misma, solo podría obtener ciertos logros a través del hombre que habite en ella, o sea, dependiendo de los rasgos masculinos que ésta posea. Se subestimaba la enorme influencia de la cultura y la sociedad sobre el sujeto y al mismo tiempo la capacidad del sujeto para cambiar su entorno. Si la mujer no ha logrado grandes obras de ingenio, lo ha sido debido a la subordinación histórica y patriarcal y no debido a ciertas incapacidades congénitas propias. Otto Weininge se suicidó en 1903 sin poder ver el crecimiento del feminismo en el siglo XX. No pudo ser testigo de las guerras mundiales y los grandes cambios sociales posteriores. Se mantuvo atascado en su idea contumaz, basada en la inferioridad femenina. Apegado a su determinismo biológico, llegó a la conclusión que la genialidad aparece como una especie de masculinidad superior y en consecuencia la mujer nunca podrá ser genial. Debemos suponer que la mujer no tiene historia, ni filosofía, ni arte, ni ciencia. Es un hombre castrado, incompleto, insuficiente, enfermizo y atrofiado. Según Weininge, la característica del genio es la memoria universal, la capacidad de recordar el propio pasado, lo que se ha pensado, hecho, visto, oído, percibido y sentido, donde los sucesos tienen continuidad y donde todo permanece inolvidable debido a la intensidad con que los acontecimientos actúan sobre él. Para Weininge existe una dependencia entre memoria, genialidad e inmortalidad, y esa capacidad solo la posee el hombre superior. Por hombre superior deberá entenderse el varón europeo blanco, cristiano y preferentemente proveniente de la Europa anglosajona del norte. Solo este hombre superior
Posee la memoria más extensa gracias a su apercepción más general que le permite recordar los diferentes momentos de su vida, no como puntos aislados, sino como una continuidad. La capacidad de recordar esta continuidad que le permite saber que está vivo, de que existe, falta por completo en la mujer. En la mujer, la memoria es discontinua, por lo tanto, la tentación a la mentira es mayor que la del hombre, cuya memoria es continua. La naturaleza de la mujer solo recuerda ciertos puntos aislados que son de su interés. Estos recuerdos son los relacionados con el impulso sexual y la procreación. La mujer experimenta una discontinuidad en su vida psíquica. El genio que ha creado las lenguas, que orienta a las naciones, que marca la ruta a la multitud, el creador, el que aporta algo nuevo, es el hombre inmortal que crea la historia. Es varón, no puede ser mujer, porque está fuera de la historia como un ente pasivo. Los grandes artistas y grandes filósofos, pensadores, fundadores de religiones, el que renuncia a la grandeza exterior por la grandeza interior, no está aprisionado por la historia, sino que se encuentra más allá de sus límites. El hombre de ciencia deberá ser, según Weininge, un gran filósofo. Sus doctrinas filosóficas y sus obras de arte son estables, indelebles, no se alteran por el transcurso del tiempo. La mujer absoluta carece de yo o un alma, por carecer de fenómenos lógicos y éticos, donde falta también la razón. La feminidad perfecta no reconoce el imperativo lógico, ni el moral, ni la palabra ley y el deber. Carece además de la personalidad trascendental. Del mismo modo, Aristóteles afirmaba que el principio masculino es el activo y que era el responsable en formar la procreación. En cambio, el femenino constituye la materia pasiva en la fecundación. El alma, insiste Weininge, es pues la primera causa, lo que mueve sin ser movido por nadie, la entelequia, lo divino, perfecto, indivisible, inmaterial, bello, sin cambio alguno. El alma es de naturaleza masculina. El varón es el que da la inmortalidad. La ondina que carece de alma es la idea platónica de la mujer. El alma es una noción muy abarcativa dentro de la definición filosófica. Desde el concepto de inteligencia, afectos, voluntad, memoria, o tal vez como soplo, aliento, vida, fuego vivificador, principio de vida, un Dios o espíritu, un muerto sombra, una realidad divina eterna anterior al cuerpo que perdura después de la muerte y de la descomposición del cuerpo. Para Aristóteles, el alma es la forma del cuerpo. El alma humana se diferencia del alma animal por su modo operativo racional. Al carecer de personalidad, individualidad, voluntad y carácter, la mujer, según Weininge, carece de alma y por lo tanto ninguna mujer puede llegar a ser genio. El hombre es un ser completo en sí mismo, la mujer está incompleta, impotente. La genialidad es masculinidad aumentada, desarrollada plenamente y consciente. La mujer es la parte, el varón es el todo. La conciencia en el hombre le facilita tomar contacto con el conocimiento y con la psicología. La mujer es un ser discapacitado intelectualmente, con un trastorno innato para aprender. Con estas ideas se llega a la conclusión que la mitad de la humanidad carece de conciencia intelectual y la otra mitad es el espejo del universo capaz de comprenderlo todo.
Otto Weininge afirmó que existen muchas escritoras, pero en vano se buscarán pensamientos en sus producciones artísticas, y su amor por la verdad objetiva es tan escaso que no se toman la molestia de pedir en préstamo los pensamientos de otros. Las mujeres carecen de verdadero interés por la ciencia, aun cuando intenten convencer de lo contrario, tanto a sí mismas como a algunos hombres que tienen más de galante que de psicólogos. Se puede asegurar que si alguna mujer ha realizado por sí un trabajo científico de cierta importancia, siempre se oculta un hombre al que ella intenta de este modo acercarse. Y continúa diciendo: de todos modos, en el campo de la ciencia no se encuentran contribuciones importantes debido a las mujeres. La capacidad para la verdad deriva únicamente de la voluntad para la verdad, y de esta depende siempre su fuerza. Aun cuando con frecuencia se afirma lo contrario, el sentido de la realidad en la mujer es muy inferior al del hombre. Si alguna vez una mujer llega a tener una inspiración teórica, no la sigue, no la pone en relación con otras cosas y no vuelve a pensar en ella. De aquí que no pueda existir un filósofo femenino. Le faltaría la perseverancia, la tenacidad, la continuidad del pensamiento y todos los motivos que mueven al filósofo. Jamás puede hablarse de que una mujer sufra por un problema que se le plantee. No hay modo de acudir en ayuda de las mujeres. El hombre problemático quiere conocer. La mujer problemática quiere ser conocida. Fin de la cita. La mujer ha sido históricamente construida como un ser inferior, tanto por la filosofía clásica como de confesión cristiana. Otto Weininge alberga un profundo miedo inconsciente, un sentimiento de debilidad e inferioridad ante la mujer, de envidia ante su capacidad de gravidez. El odio y la repugnancia del filósofo se debe a este sentimiento de impotencia e insignificancia ante ella. Este fenómeno es posible encontrarlo en los mitos históricos. A través de la historia, la mujer ha sido considerada un ser peligroso, siniestro y misterioso. Este temor inconsciente ha sido negado y expresado mediante la denigración. Según los psicoanalistas Gregory Silburg y Karen Horney, el embarazo, el alumbramiento, la maternidad y el acto de amamantar son desde lo inconsciente envidiados por muchos hombres. El médico y psicoanalista indio Girindrika Bose de Calcuta y fundador de la Sociedad Psicoanalítica India, en 1922 escribió a Freud que sus pacientes indios no revelaban síntomas de castración como en los casos europeos y que el deseo de ser mujer se descubre más fácilmente en los pacientes indios del sexo masculino que en los pacientes europeos. Esto se debe a la influencia cultural, histórica y filosófica de la India y su actitud hacia la mujer como un proceso de un pasado matriarcal y de poliandria. La envidia es experimentada históricamente y antropológicamente en ambos sexos, dependiendo de cada cultura dada. Karen Horney afirmó que hasta un pasado reciente, solo las mentes de los niños varones y de los hombres eran considerados como objeto de investigación. El psicoanálisis fue creado por un hombre y los que desarrollaron sus ideas fueron hombres. Por lo tanto, resulta más fácil desarrollar una psicología masculina
comprendiendo mejor el desarrollo de los hombres que de las mujeres. El temor a la mujer se ve reflejado en los cuentos, poemas y relatos, en los cuales el hombre se siente atraído irresistiblemente por la mujer y luego es destruido por ella. Ulises ruega a sus marinos que lo aten al mástil para escapar de la seducción irresistible de las sirenas. Sansón es despojado de su fuerza por Dalila. Salomé lleva la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja y Judith decapita a Holofernes. En todos los casos, el hombre lucha para liberarse del temor a la mujer, representado por el conflicto entre el deseo y el temor a sucumbir ante él. La mujer de Guaininge carece de belleza. El cuerpo de la mujer está incompleto. No ha sido terminado, no posee belleza ni sexualidad propias. Al negar la belleza femenina, el filósofo vienés expresa sus miedos inconscientes. La negación aleja la posibilidad de sentir atracción física. No puede haber atracción hacia algo que es antiestético. Al no haber atracción, al no existir posibilidad de acercamiento, no existe el peligro de ser destruido. Del mismo modo que Freud, Guaininge ve en la mujer a un hombre castrado, sin sexualidad propia, un ser antiestético que despierta disgusto en el observador. En la medida en que la mujer es representada desnuda y en posición vertical, es más antiestética, porque la posición vertical deja más visible la castración. En cambio, cuando es representada echada, al ocultarse sus partes pudendas, se mitiga la castración. La mujer bella es un espejismo que aparece cuando la inteligencia del hombre se enceguece por el impulso sexual. El filósofo vienés odiaba a la mujer, se odiaba a sí mismo, odiaba la vida. Su pensamiento alienado no le permitía ver ninguna posible unidad entre el amor erótico y el impulso sexual. La mujer es concebida como un ser repugnante, inestético, indiferente ante lo ético, amoral, culpable de lesionar el sentimiento de pudor del hombre y no merece ser amada por él. Solo el hombre está capacitado para juzgar lo que es bello y lo que es inestético. La mujer carece de esa capacidad. No cree en el amor, el cual representa la proyección de los propios deseos humanos en el objeto que se ama. Es un fenómeno egoísta, impotente, desigual, que nunca puede ser retribuido. El amor erótico está ligado al concepto de belleza y desaparece cuando la mujer envejece. Solo la mujer joven, bella, lozana, puede ser amada por el hombre. La mujer es una cosa utilizable y desechable. Amar implica hacerse pequeño, una nonada, insignificante ante el otro. Por lo tanto, el que ama ha perdido su dignidad. El amor es un medio para expiar las propias culpas, para liberarse y mitigar la culpa. Para que algo suceda, es necesaria la intervención del hombre. La mujer tiene una naturaleza pasiva y estática. La mujer, del mismo modo que el afrodescendiente y las naciones originarias, eran tenidas como seres pasivos, como niños que debían ser modelados por el hombre blanco, burgués, europeo y conquistador. El hombre civilizado debe transformar al incivil, al bárbaro y salvaje, domesticarlo, expoliarlo y oprimirlo. El cuerpo y la voluntad de la mujer han sido históricamente el primer objeto colonizado por el hombre, lo que he denominado
protocolonialismo arcaico. Este primer hecho dejó el camino preparado para nuevas manifestaciones taxonómicas del poder patriarcal. Weininge llega a la conclusión que la inferioridad femenina no es de carácter cultural, corresponde a causas naturales y fisiológicas. Posterior a la Revolución Francesa, los aspectos religiosos y teológicos que justificaban la inferioridad de la mujer fueron secularizándose, perdiendo cierto contenido religioso, pero dando lugar a explicaciones pseudocientíficas. La esperanza de la civilización estriba en la genialidad del hombre europeo ante la pasividad y la indolencia de los pueblos bárbaros y seniles. Se trata de la dicotomía entre civilización o barbarie. La mujer carece de pensamiento de genio y en su lugar, como sustitución, su mente es el albergue del pensamiento de la cópula. Es decir, el cuerpo de la mujer está en dependencia con sus órganos genitales, no con su mente. La mujer no puede valorar el conocimiento, solo valora el coito. La hipervaloración del coito es la función trascendental de la mujer. Por lo tanto, la capacidad de genio se ve anulada por su dependencia con los órganos sexuales. No posee la inocencia y la pureza del hombre. Creer en la existencia de una historia de las mujeres ha sido impensable para el hombre, el cual subordinó históricamente a la mujer como un objeto pasivo e inferior. Weininge llega a la conclusión que debido a su naturaleza orgánica, la mujer busca naturalmente el sometimiento y la receptividad. Su felicidad consiste en ser dominada por el hombre. Son incapaces de formarse una opinión propia, se resisten al cambio, son sugestionables y ontológicamente mendaces. La creencia en la inferioridad de la mujer presenta cierta analogía con determinados grupos subordinados y las naciones colonizadas, a las cuales se las nombra como femeninas y pasivas, incapaces de gobernarse a sí mismas y por lo tanto desean ser dominadas. Hemos insistido en que la subordinación a las mujeres se remonta desde tiempos pretéritos. La maldición bíblica que recibe la mujer al ser castigada con dolores de parto se ha transmutado en el pensamiento del filósofo vienés a través de otras formas, mediante la maldición del histerismo que naturalmente recae sobre ella por ser mujer. A los dolores de parto se le suma el histerismo causado por la represión de su propia naturaleza mentirosa y sexual. A medida que las explicaciones religiosas son más resistidas debido a los cambios sociales y al debilitamiento de la hegemonía religiosa, se transmutan nuevas formas seculares y pseudocientíficas que perpetúan la maldición divina como características racionales, supuestamente sin conexión alguna con creencias religiosas anteriores. Ya no es una maldición divina la que recae sobre la mujer. Ahora es la expresión de la naturaleza, una determinada patología o la inferioridad mental como formas sustitutivas que devienen de mitos arcaicos. Desde Charcot a Babinski y prácticamente hasta nuestros días, la psiquiatría no logró comprender la gran influencia con la que se imprime la cultura en la estructura psíquica del sujeto, explicando las causas únicamente mediante la biología y la fisiología. Los fenómenos pitiáticos y de autosugestión fueron considerados como naturales de la mujer, sin sospechar
que pudiera tratarse de causas relacionadas con la cultura y la sociedad finiseculares propia de la era victoriana y de la represión social ante la cual las mujeres estaban subordinadas. Si la mujer no presentaba un comportamiento sumiso, obediente, y si expresaba sus pasiones, era considerada histérica. La mujer no puede desear. El deseo es una forma activa de la sexualidad propia del hombre. Cualquier comportamiento femenino podía ser sospechoso e interpretarse como histérico. Si la mujer era ansiosa, dudaba en tomar decisiones o indecisa, era tenida por loca, impúdica, no considerada como un ser racional. Se las tenía como mendaces por naturaleza, incapaces de decir la verdad, nada original, genuino y verdadero en ellas. Debido a las condiciones orgánicas y psicológicas específicas, la mujer es un ser incompleto, inútil, heterónomo, incapaz de amar y decir la verdad. Según Weininge, si hay algo que nos parece genuino en la mujer, como el pudor, el amor, la sinceridad, solo se trata de una ocultación de histerismo o de sentimientos sospechosos. Al ser histérica por naturaleza, la mujer está vinculada a la sugestibilidad, a la mitomanía y las alteraciones sexuales. Es inconscientemente influenciable, sin una identidad firme y establecida. Su existencia es una aventura imaginaria y su sexualidad está alterada profundamente. Según el filósofo vienés, las mujeres son esclavas de su propia sexualidad, son impotentes para superarla. El histerismo es visto como una defensa contra sus propios deseos sexuales, una lucha ante la cual desea la derrota y no sanar jamás. Anhela por naturaleza la servidumbre y carece de amor a la verdad. La mujer imita histéricamente, realiza una imitación histérica, falsifica las buenas cualidades masculinas. Para el filósofo vienés, la potencia del esperma masculino tiene la cualidad de transformar psíquicamente a la mujer. Del mismo modo que un objeto pasivo, la naturaleza de la mujer es receptiva, es transformada, modelada, impregnada desde su niñez por el hombre. Esta potencia del esperma masculino es capaz de actuar a distancia. Esta representa las cualidades activas del hombre, su poder, superioridad, que la mujer recibe en la eyaculación y a la distancia a través de la conciencia masculina. Al recibir las cualidades superiores masculinas que la mujer no posee por naturaleza propia, ya sea moralidad, veracidad, sinceridad y amor, resulta una burda imitación mecánica de las cualidades innatas e inalienables del hombre que la mujer ha incorporado como suyo propio. Para Weininge, la estructura psíquica de la mujer es inferior a la del hombre y más cercana filogenéticamente a los animales. La individualidad, memoria, valor, amor, atención y voluntad son propios especialmente del hombre. En cambio, la individuación, el reconocimiento, el placer, el impulso sexual, la limitación de la conciencia y el instinto son comunes a todos los animales y en general a todos los seres orgánicos. La mujer comparte una vida terrenal, animal, inferior. En cambio, el hombre, la vida superior, eterna, la existencia hiperempírica, inteligible, que se eleva sobre la materia, el espacio y el tiempo. La historia de la humanidad está determinada entre seres superiores y seres inferiores. Este hombre superior, cristiano, europeo y blanco
es el que determina quién queda fuera y quién queda dentro de la historia. Para Weininge, la mujer busca ser tratada como un objeto, como propiedad del hombre o de la prole, un objeto pasivo, inane, moldeable, sin ideas propias, ni capacidad creativa, ni voluntad. Ella desea su propio sometimiento ante el hombre, sentirse dirigida, una propiedad de otros subordinada. Su verdadera necesidad no es la de ser contemplada, amada, sino la de ser apetecida corporalmente, un objeto pasivo cuyo fin es dar placer al hombre y parir hijos. No es digna de ser amada, valorada. Ella recibe en don una existencia cuando es elevada por el hombre o por el niño como sujeto a la categoría de su objeto. La mujer adquiere realidad gracias a la intervención del hombre que la eleva. El hombre es la forma y la mujer es tan solo materia amorfa y privada de cualidades. Es la masa plástica y maleable, carente de individualización y de realidad. En la filosofía natural de Aristóteles y en el acto de la procreación, éste le atribuyó al principio femenino la parte material y al principio masculino la parte formadora. Para Weininge, el deseo de la mujer, su aspiración, es lograr a través del contacto sexual la tumescencia masculina. La mujer es solo impulso de contractación y no de detumescencia. Es decir, su aspiración es excitar sexualmente al hombre, lograr la erección del pene a través del tacto. Al ser pura materia y carecer de forma original, la mujer es dúctil, es decir, se deja influir por el hombre, es transformada totalmente. Si bien no es nada, solo un objeto pasivo y amorfo, ella puede llegar a ser todo solo cuando es transformada por el hombre, cuando adquiere la forma gracias a él. La mujer carece de dignidad, no tiene pensamientos, ni deseos, ni voluntad propios, ni autoestima. Es dúctil, insegura, impotente y esclava del hombre. Es una tabla rasa que el hombre debe modelar. El hombre mortal, descrito por Weininge, es poseedor de ciertos atributos divinos. Tiene el poder de crear a la mujer, de darle forma, vida y significado. Es una suerte de semidios que ha recibido de la divinidad la capacidad creadora. El hombre tiene dentro de sí a la mujer y a la materia, es decir, es el hombre el que puede parir a la mujer al darle forma, al crearla de la nada, al darle identidad, infundirle sus propias ideas, modificándola e imperando sobre ella. Weininge reproduce parcialmente el mito del Génesis, en el cual la mujer es creada por un dios masculino, erigido como su cabeza. La materia amorfa recibe la forma a través del hombre, el cual le da vida mediante su semen, la crea, le da un significado. Según el filósofo, la sexualidad es vista con repugnancia, marca una relación de poder donde la mujer adquiere consistencia e importancia. Ella se acerca al hombre solo por interés, porque debe su existencia a la forma. La mujer es la sexualidad en sí misma. Ella toma la forma del hombre como un parásito la sangre de sus víctimas. De tal manera que la existencia de la mujer como la de un parásito están determinadas por la forma y por la sangre respectivamente. Esta concepción de la mujer y la vida misma no le permite amar, entregarse al otro, reconocerlo, confiar, incluirlo. Tener que confiar y entregarse implica una amenaza, un riesgo. Al final de su obra, Weininger establece una analogía entre la inferioridad natural de la mujer
y la inferioridad natural de otras naciones no europeas. Lo que determina la inferioridad de las demás naciones no europeas es precisamente su carácter femenino. Es decir, las naciones son también inferiorizadas de acuerdo a una supuesta tendencia intersexual y pasiva. El odio hacia la mujer es desplazado hacia determinadas culturas, naciones, etnias y minorías, sobre todo hacia las naciones colonizadas. La Europa anglosajona del norte es masculina por excelencia, mientras que las demás naciones se alejarán gradualmente de ese ideal ontogénico. Del mismo modo que la mujer era tenida como no nada, las naciones no europeas son como niños pasivos, inferiores intelectualmente, incapaces de gobernarse a sí mismos y que demandan, por naturaleza, que otras naciones superiores se hagan cargo de ellas. Del mismo modo como la mujer toma la forma que le da el hombre, las naciones colonizadas toman la forma que les imprime el colonizador. Arraigado en estas ideas, Weinig llega a la conclusión que los chinos son una cultura femenina. Esta idea por la cual el colonizado es visto como una nación femenina, pasiva, y el colonizador como masculino y activo, la denominaré erotización expansionista. Del mismo modo como la mujer carece de dignidad y desea ser sometida por el hombre, las naciones colonizadas deberán buscar el amparo y la intervención de otras naciones más fuertes y subordinarse a ellas. Lamentablemente, nuestro filósofo murió en 1903 siendo muy joven y no pudo ver el crecimiento exponencial de China. Del mismo modo que Hegel y la burguesía europea creyó haber llegado al fin de la historia. Su mirada occidental, cargada de prejuicios y de odio hacia otras naciones no europeas, le impidió intuir la potencialidad milenaria de China y asimismo los avances sociales, tecnológicos y económicos que África gozará en el futuro. Me despido citando un pasaje del último capítulo de su libro Sexo y Carácter, que dice lo siguiente: ¿qué puede decirse, por ejemplo, de los chinos con su femenina falta de necesidades y su carencia de aspiraciones? ¿Podría llegar a creerse en una marcada feminidad de todo este pueblo? ¿No es posible, al menos, considerar como un simple capricho de toda una nación la costumbre de usar coleta? Mereciendo mención, por otra parte, que el desarrollo de la barba es extraordinariamente escaso. ¿Qué podría decirse también de los negros? Jamás ha aparecido entre ellos un genio, y moralmente están de ordinario a un nivel tan bajo que en América comienza a temerse que se haya cometido una gran ligereza al emanciparlos. Muchas gracias.